como hemos informado, el narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto, purga ya su condena en prisión domiciliaria, en confinamiento. Para hablar de este asunto de viva voz, Ricardo Ravelo, director general de la revista Variopinto, así como especialista en temas de seguridad y crimen organizado. Ricardo, te habla Jorge Armando Rocha, gracias por la entrevista, buenos días. Ricardo, te escuchamos. Ricardo, te escuchamos, te habla Jorge Armando Rocha. ¿Qué tal, Jorge Armando? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es tu lectura ante este traslado de Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto a una casa en el Estado de México para que purgue su condena en prisión domiciliaria, en confinamiento, y sobre todo ante este contexto en el cual el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo: hicimos lo posible para que no saliera de prisión? Bueno, mira, entiendo que hay un mandato judicial que determinó que esto ocurriera así, dada la edad, los padecimientos. Me parece que por un lado se cumple con un mandato legal, un veredicto, una decisión judicial. Por otro lado, sin duda se condena, se cuestiona que un personaje que ha sido una leyenda negra del narcotráfico y de la delincuencia organizada en México, que causó tanto daño, que generó tanta violencia y muertes en su etapa de capo en actividad en México, pues termina en una cárcel domiciliaria. Creo que es un punto que cuestiona la sociedad, porque según he revisado, es el primer caso que se da en México, el de Don Neto. En otros se ha negado, en otros tiempos y en otras etapas se ha negado este derecho, que sin duda, bueno, es un derecho humano, dada las circunstancias físicas y de salud, pero también no deja de ser polémico, y la sociedad sin duda lo condena, pues, a partir de la historia que cargan a cuestas estos personajes del crimen organizado, ¿no? ¿No podríamos ver hacia adelante una serie de cascadas de recursos legales en donde las defensas de otros reos de alta peligrosidad pues intenten hacer lo mismo y traten de llevar a sus defendidos a un arresto domiciliario? Sí, digamos que es un punto que no se puede soslayar. A partir de esta decisión, y que además se cumple a pie juntillas por parte de la autoridad, se pavimenta el caminito. Es decir, yo veo venir, por ejemplo, que el caso Miguel Ángel Félix Gallardo, que es muy similar al de Don Neto, porque están acusados de los mismos delitos, y además enfrentan una circunstancia de salud muy parecida, aun cuando las diferencias de edad son marcadas, pueda darse también, porque ya con el precedente de Don Neto, pues otros que enfrentan circunstancias similares de salud y además si ya han compurgado buena parte de la pena que se les impuso en su momento, pues con facilidad pueden digamos colgarse, digámosle así, de esta decisión primera que ocurre en México a partir de la liberación domiciliaria o la cárcel domiciliaria que se determina para que Don Neto termine de cumplimentar su pena. Y menciono a Félix Gallardo porque además de que fue socio de Don Neto, pues también es coacusado en el caso Camarena, la gente de la DEA que según la investigación del caso, pues fue asesinado en México en 1984, particularmente en Michoacán, por Don Neto, Caro Quintero y Félix Gallardo, cuando eran investigados por estar involucrados en el tráfico de drogas.
Sí. Caro Quintero, bueno, pues a través de otras argucias legales que entiendo hoy se cuestionan, ya se liberó hace 3 años, pero quedan pendientes, quedaba pendiente el caso de Don Neto y el de Félix Gallardo, que entiendo ya fue absuelto de narcotráfico y solamente ya compurgó la pena de narcotráfico y sigue preso solo por el caso Camarena. Y por cierto, ya hay fotografías de la residencia que habita Don Neto, de celda oscura a Casa Blanca de 11 millones de pesos. El fundador del cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto, pasó de una celda oscura y húmeda del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, a una Casa Blanca de lujo en el Estado de México, valuada en más de 11 millones de pesos. La finca donde va a concluir los 8 años que le restan de la condena de 40 por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala, se ubica en la calle Hacienda de Apaxco, en el exclusivo fraccionamiento Valle Escondido del municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza. Se trata de una casa blanca de un solo piso, construida en un terreno que supera los 400 metros cuadrados, con un amplio jardín, acabados en madera y cantera, y cochera para 4 vehículos. Bueno, pues ahí estará, y uno se pregunta si esto es un castigo ejemplar para los delincuentes. Pues es todo menos una cárcel, ¿no? Lo que sí, dado estos lujos, pues pareciera como que el Estado se olvidó de lo que tradicionalmente ha aplicado, una suerte de venganza contra los personajes del crimen organizado que han dañado a la sociedad. Y pues en este caso, pues es claro que más que una prisión domiciliaria, pues parece un premio para Don Neto ya en su última etapa, para cumplimentar esta pena por el caso Camarena. Ahora bien, ¿qué implicaciones podría tener también esta salida de prisión de Don Neto para alguna reconfiguración de los cárteles, o no la tiene? Pues mira, Don Neto de hecho es un personaje que está más allá del bien y del mal, es decir, después de 80 años, 85 años casi de vida, de edad, me parece que pues no tiene ninguna posibilidad de reincorporarse a la actividad del crimen organizado. Sin embargo, no deja de ser, digamos, desde el punto de vista mafioso, como se ha estilado en otros países, como Italia, Estados Unidos, no deja de ser una figura emblemática, una figura importante. Hay que recordar que es el decano de los capos mexicanos, es el que formó a la mayoría de la generación de los años 60 y 70 en el crimen organizado. Concretamente, la mayoría de los capos que hoy están o estuvieron en algún momento en actividad, como el Chapo, como el caso de el Mayo Zambada, el Azul incluso, entre otros personajes, se formaron a la sombra de este hombre que pues conoce realmente toda la ruta del crimen organizado, desde la siembra de la droga hasta su producción y comercialización dentro y fuera de México. Sí, es de la generación de capos formados en otro estilo, con otra cultura. Es tío de los hermanos Carrillo Fuentes, es un pilar importante, digamos, porque de ese tronco surgieron muchos ramajes que pues derivaron en verdaderos cárteles, como el de Tijuana, como el de Guadalajara, que hoy pues prácticamente es el llamado Sinaloa, entre otros que se desarrollaron en el Pacífico mexicano. La decisión de que vaya a una cárcel domiciliaria, pues de alguna manera suena a preliberación, de pasar de Puente Grande a una residencia de lujo, pues es una manera es un premio al personaje. Y esta decisión de suyo, pues no deja de ser un punto de aliento dentro del crimen organizado para quienes en su momento tuvieron que ver con él, ¿no? Yo lo veo
todo, digamos, toda proporción guardada, como el retiro de Fidel Castro en Cuba, es decir, si ya no tiene ninguna injerencia en el poder, pero no deja de ser un hombre consultado a nivel de las decisiones políticas que se toman en Centroamérica y Sudamérica, y el Caribe sin duda. Es una figura importantísima para tomar decisiones en muchos sentidos políticos. Es algo así lo sí. que significa, es una figura emblemática para el crimen organizado, que no deja de ser importante, no obstante sus 85 años de edad. No le veo ya ninguna posibilidad de reincorporarse a la actividad criminal y de tráfico de drogas, obviamente por la edad, pero bueno, entiendo que de momento será atendido, será tratado de sus problemas de salud, y seguramente en algunos meses pueda estar quizá en condiciones de servir de una suerte de consejero de importantes personajes. Falta ver si esta prisión Sí. Domiciliaria, pues qué condiciones va a tener, ¿no? Si estará bajo vigilancia, si estará digamos custodiado o no. Son detalles que bueno, faltan todavía tomar en cuenta, porque una prisión domiciliaria, con los 8 años que le faltan por cumplir en la condena que se le impuso, pues entiendo que el Estado mexicano pues tendrá que mantener una vigilancia permanente ahí respecto de sus actividades. Exacto. Bien, Ricardo, pues muchas gracias por toda esta explicación, como siempre un placer escucharte. Igualmente, muchas gracias, y buenos días. Buenos días a Ricardo Ravelo, periodista especializado en asuntos de seguridad nacional.